Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la historia de la arquitectura. Hoy hablaremos un poco más sobre el expresionismo estructural. El expresionismo estructural es un estilo de la arquitectura que fue una fusión de tecnología y diseño. Algunos edificios de estilos modernos tardíos. Estos se pueden inspirar también en algún monumento futurista, pero añaden métodos actualizados de la ingeniería para cada estructura. Dentro de este estilo hay dos tendencias, una más plásticas y escultóricas que buscan una forma estructural atractiva y monumental, y otra más técnica y constructiva. Como definición del expresionismo estructural, podríamos decir que es una corriente artística que busca la expresión de la estructura interna de las obras, a través del arte y la deformación, también de la exageración de las formas y colores. Se caracteriza por plasmar las emociones y el estado de ánimo de los artistas a través de una representación subjetiva de la realidad. El expresionismo estructural se caracteriza por la utilización de colores intensos y contrastantes, la simplificación de las formas y la distorsión de la perspectiva. A través de estas técnicas se busca representar el mundo interior del artista y transmitir al espectador una experiencia emocional y también sensorial. El expresionismo estructural data de la creación de un nuevo tipo de arquitecturas en la década de los 50 y 60, ya que alrededor de estos años se estuvieron realizando todo tipo de obras que serían muy innovadoras y en un cierto modo futuristas para esta época. Y en el momento en el que la sociedad estaba viviendo, esto era demasiado avanzado. De acuerdo a las necesidades de las personas en estos años, trataban que las obras realmente fueran extrañas, ya que en todo el sentido de la palabra, como ya se había mencionado anteriormente, se utilizaban nuevas técnicas de construcción, ya que al momento de tener una perspectiva visual de la obra, esta pretendía impactar a la persona como nuevas formas futuristas, ya sean estas en formas de fachadas, columnas o techumbres que tuvieran formas y líneas con movimientos. Nos parece también importante destacar que los arquitectos que hacían de la estructura el medio principal de la expresividad del edificio, estos no lo hicieron a lo largo de toda su carrera, ni en todas sus obras de igual modo. A decir verdad, cada uno de estos arquitectos desarrollaría un lenguaje muy particular a partir de la estructura. Dentro de esta corriente de la expresión, se podría determinar que hay dos tendencias, una más plástica y escultórica, que está destinada a buscar la forma estructural y atractiva, más monumental y más poderosa de las obras. Como ya habíamos visto anteriormente, también una tendencia más técnica y constructiva, basándose más en los planos. El expresionismo estructural se caracteriza por ser un enfoque de la expresión de la estructura interna y los elementos constructivos de un edificio, en contraposición a ocultar o disfrazar dichos elementos, es decir, que cada arquitecto tenía su propio estilo, que lo diferenciaba de los demás. Como ya habíamos mencionado, dentro de esta corriente existen dos tendencias. Podríamos enfocarnos primero en la expresión de la estructura. El expresionismo estructural destaca visiblemente la estructura y el elemento de la construcción como parte integral del diseño arquitectónico. Los elementos estructurales, como vigas, columnas y arcos, y soportes, se exhiben y se convierten en elementos estéticos y visibles. La otra sería la forma dinámica y escultórica. Se utilizan formas audaces y dinámicas que enfocan el movimiento y energía de las superficies. Pueden ser curvas, inclinadas o asimétricas inclusive, creando una apariencia escultórica en el edificio. Estos ejemplos se pueden tomar los Antoni Gaudí a finales del siglo XX, que es una de las escuelas de la Sagrada Familia, y también los Santiago Calabatra, el Museo de Ciencias del Príncipe Felipe en Valencia. Una de las características más interesantes de este movimiento son sus materiales. ¿Por qué? Porque se volvían muy modernos y tecnológicos para esta época. Usaban materiales como el acero, el hormigón armado y también el vidrio, que permiten la creación de formas y estructuras audaces, dándole también un poco de emoción y subjetividad a sus obras. Este buscaba transmitir emociones y experiencias subjetivas a través de la forma y la estructura del edificio. Se pretende evocar una respuesta emocional en el observador, generando una conexión entre él, el edificio y las personas que lo experimentan. Un ejemplo muy claro de todo esto es el Pabellón de Barcelona, creación de Mies van der Rohe.
Continuando con las características, podríamos mencionar la abstracción y distorsión. Esta se puede emplear en las formas y en los elementos arquitectónicos para crear elementos visuales y algunos efectos también impactantes. Los contornos pueden ser angulares, irregulares y también desarticulados, rompiendo con la simetría y la regularidad tradicional. El expresionismo estructural en la arquitectura tiene su origen en el movimiento artístico del expresionismo, el cual buscaba representar las emociones y las experiencias internas del artista. Este enfoque se trasladaba a la arquitectura, donde se busca expresar la subjetividad y la individualidad. También se hace énfasis en la luz y la transparencia. Utilizaba el juego de luces y sombras, así como la transparencia, para resaltar y acentuar las formas y la estructura del edificio. Se pueden emplear grandes superficies de vidrio para permitir la entrada de luz natural y crear efectos luminosos y también dramáticos. Ejemplos de ellos, el fotograma de Gabinete del Cagliari, también el Gran Teatro de Hans Poelzig y la Ciudad de las Artes de las Ciencias en Valencia. El expresionismo estructural fue un movimiento que tuvo varios exponentes destacados en el siglo XX. Empezaremos a hablar con Félix Candela, un arquitecto mexicano conocido por sus innovadoras estructuras de concreto armado y cáscaras de hormigón hiperbólico. Sus obras, como el Pabellón de Rayos Cósmicos en la Ciudad Universidad de México, muestran una combinación de formas escultóricas y estructurales expresivas. Siguiendo con los principales exponentes, tenemos a Eero Saarinen, arquitecto finlandés y estadounidense reconocido por sus diseños expresionistas y escultóricos. Es conocido por obras como el Gateway Arch en San Luis, Missouri, y el TWA Flight Center en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Seguimos con el arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, considerado uno de los principales exponentes del modernismo y el expresionismo estructural. Sus obras, como el Museo de las Artes Contemporáneas de Niterói y el Palacio de Alvorada en Brasilia, muestran formas curvas y orgánicas que se integran armoniosamente en el entorno. También podemos mencionar a Santiago Calatrava, arquitecto e ingeniero y escultor español reconocido por sus estructuras expresionistas y futuristas. Sus obras, como el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en Valencia y el Puente de la Mujer en Buenos Aires, se caracterizan por formas dinámicas y esbeltas. Y terminaremos con Georg Edson, arquitecto danés conocido por su diseño icónico de la Ópera de Sydney en Australia. La estructura expresionista de la ópera, con sus velas blancas distintivas, se han convertido en un símbolo reconocido a nivel mundial. Ahora hablaremos un poco sobre la biografía de Félix Candela. Como decíamos, un arquitecto e ingeniero estructural mexicano, nacido el 27 de enero de 1910 en Madrid, España, y fallecido el 7 de diciembre de 1997 en Durán, Carolina del Norte, Estados Unidos. Es considerado uno de los arquitectos más destacados del campo de las estructuras de concreto armado y el uso de las formas hiperbólicas. Candela creció en una familia de constructores y estudió arquitectura en la Universidad de Madrid, donde se graduó en 1935. Luego de terminar sus estudios, trabajó en la Dirección General de Regiones Devastadas, donde adquirió experiencia en la construcción y rehabilitación de edificios dañados durante la Guerra Civil Española. En 1939, Candela se trasladó a México, donde se estableció y desarrolló la mayor parte de su carrera profesional. Allí fundó su propio estudio de arquitectura y se convirtió en ciudadano mexicano. Durante su tiempo en México, Candela experimentó y refinó su técnica de construcción de estructuras de concreto armado mediante el uso de formas hiperbólicas, como ya lo habíamos mencionado. El trabajo de Candela fue reconocido internacionalmente y su influencia se extendió más allá de México. Sus contribuciones en la arquitectura y la ingeniería estructural han sido altamente valoradas y estudiadas. Además de su trabajo práctico, también fue profesor en varias instituciones educativas, incluyendo la Universidad de Illinois en Chicago. Algunas de las obras más reconocidas de Candela incluyen el Pabellón de Rayos Cósmicos en la Ciudad Universitaria de México, construido en 1951, y el Pabellón de los Rayos Cósmicos de la Feria Mundial de Bruselas en 1958. Estas estructuras mostraban la belleza y la elegancia de las formas curvas
e hiperbólicas, utilizando delgadas capas de concreto armado para crear cubiertas ligeras y resistentes. Félix Candela dejó un legado duradero en el campo de la arquitectura y la ingeniería estructural, siendo considerado un pionero en el diseño de estructuras de concreto armado y un maestro en la creación de formas escultóricas y expresivas. Bueno, Algunas de ahora las obras seguiremos más hablando un poco más reconocidas de sobre Candela algunos de incluyen el sus pabellón de exponentes rayos y cósmicos también en la vamos a Ciudad hablar sobre sus Universitaria de obras. México, Uno de los construido en principales es el arquitecto 1951, Bruno y el Stout. pabellón de Nació los el rayos 4 de mayo de cósmicos de la Feria 1880 Mundial de en Bruselas en Kingston. 1958. Fallecimiento Estas estructuras el mostraban la 24 de belleza y diciembre la de elegancia de las formas 1938 curvas en Estambul, e Turquía. hiperbólicas, Algunos de utilizando sus delgadas libros capas de concreto armado está para el crear cubiertas ligeras y D-Stroke, que después resistentes. se Félix utilizaría en Candela ciertas dejó un obras. legado duradero en Era el campo de la hermano de arquitectura Max Stout y y la sus ingeniería padres, Jules estructural, Stout y siendo August considerado un pionero en Hermite, el diseño o le de estructuras apodaban de concreto Bertha. armado y un Su maestro en la educación se dio en creación de Berlín, formas escultóricas y en expresivas. su lugar de nacimiento. Hablaremos un poco sobre las viviendas de Schiller Park en Berlín. La arquitectura de los edificios de ladrillo recuerdan a la antigua arquitectura moderna holandesa. El diseño de la fachada está basado en los materiales de construcción y una estructura especial visible desde el exterior. Los interiores se diseñaron en color. En la actualidad, la urbanización cuenta con cerca de 300 viviendas de diferentes tamaños. Las casas de estilo modernos en Berlín son un conjunto de 6 edificios de viviendas que se construyeron de 1919 a 1934 y constituyen uno de los ejemplos destacados de la arquitectura local en los años de 1920. Ahora hablaremos un poco de las obras o la obra más destacada del arquitecto Walter Gropius. Él nació el 18 de mayo de 1883 en Berlín, Alemania, y murió el 5 de julio de 1969 en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Su obra más destacada es la Bauhaus Dessau en 1883. La Bauhaus es una institución antiacadémica, centro pedagógico y experimental de las artes. Puede ser considerada como la primera escuela de diseño del mundo, aquella que funda las bases para el diseño moderno. Desde la unificación en Alemania en 1871, la necesidad de ubicar un nuevo Estado-nación en el mercado mundial generó la voluntad de embellecer y perfeccionar la calidad de los objetos industriales para mejorar la competitividad de los productos y bienes del consumo alemán. Principios de la escuela heredarían de su vinculación de la Bauhaus Workebund. Otro arquitecto representativo del expresionismo estructural es Erich Mendelsohn. Nació el 21 de marzo de 1887 en Olsztyn, Polonia, y falleció el 15 de septiembre de 1953 en San Francisco, California, Estados Unidos. Algunas de sus obras más reconocidas está el pabellón de jardín para la familia Hermann en Luckenwald, 1920, la villa noble de Kierotzkeplatz en Berlín y también en la Torre Einstein, que es un observatorio. Enfocaremos un poco más sobre la Torre Einstein. Esta está situado en el Parque de las Ciencias de Albert Einstein, en la ciudad alemana de Potsdam, diseñado por el arquitecto Erich Mendelsohn. Esta obra fue una de las principales de Mendelsohn, completada cuando un joven Richard Neutra trabajaba en su equipo. La torre es también un edificio característico de la arquitectura expresionista. Supuestamente, Einstein fue guiado por Mendelsohn en una visita guiada por el edificio, ya que el arquitecto quería conocer el punto de vista de aprobación del físico. Algunos antecedentes del expresionismo estructural: podemos definir que la corriente artística se desarrolló a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX en Europa. Sus antecedentes se encuentran en el contexto cultural y social de la época, así como en las teorías estéticas y filosóficas que surgieron en ese momento. Las formas de origen que fueron dado del diseño al expresionismo son el expresionismo pintórico, simbólico y primitivo. He aquí un ejemplo de las formas de diseño que se empezaron a emplear para el expresionismo estructural: el expresionismo pintórico, el simbólico y el primitivismo, obteniendo cada una características muy distintivas a cada una. Como conclusiones, podemos definir que el expresionismo estructural fue un movimiento de carácter experimental. Este aportó movimientos y técnicas constructivas a la arquitectura e ingeniería. Fue un periodo donde los arquitectos e ingenieros desarrollaron nuevas estructuras con materiales modernos, aplicando la estética a cada una de ellas.
logrando de que cada uno de sus edificios de la estructura sobresaliera ante todo no solo por su aporte estructural, sino también por su belleza, su simplicidad y también de los nuevos materiales como el acero y el concreto armado. Los edificios principales de Nervi y Candela son obras que fueron y son estudiados actualmente por arquitectos e ingenieros contemporáneos. Esto para lograr que la arquitectura moderna se base en los grandes procesos y técnicas constructivas que desarrollaron estos dos grandes maestros de la construcción. Para finalizar, el expresionismo estructural logró que las ingenierías también sean un arte y de la mano de la arquitectura puedan a través de una geometría simple lograr sistemas estructurales agradables y estéticos.